La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Queremos empezar hoy saludando a la hermana República de Bolivia, un país asolado por el socialismo en los últimos 20 años, un país dejado en ruinas, en una clara muestra de cómo es un cáncer esa ideología. Bolivia es un país muy rico en recursos naturales. Bolivia tiene cobre, tiene litio, pero lo que más sabemos es que tiene mucho petróleo y mucho gas. ¿Qué fue lo que pasó en estos 20 años? Todas las regalías que recibía Bolivia fueron utilizadas por el gobierno de Evo Morales y después de Luis Arce para hacer populismo, para repartir plata, para darle a la gente ese placebo terrible que son los subsidios, que fueron sacándole las ganas de trabajar a gran parte de la población, pensando que esto se convertía ya en un derecho de por vida. Pero ¿qué pasó? Dejaron de invertir en minería, dejaron de invertir en gas, dejaron de invertir en petróleo. Toda la plata que entraba se gastaba para asegurar el voto cautivo. Por eso duraron 20 años. Pero al dejar de invertir, todos estos recursos necesitan de permanente inversión
no solamente para mantener la maquinaria que extrae el petróleo, que envasa el petróleo en los barriles, lo mismo que el gas, sino que además se tienen que hacer prospecciones, porque cada yacimiento descubierto no dura toda la vida. Van sacando de distintos lugares, no hicieron eso. Y ahora no tienen combustible, no tienen gas y no tienen el dinero para la gente. Se acabaron los dólares. Y eso lo siente el noble pueblo boliviano, que por fin se atrevió a dar el salto, digamos, hacia un gobierno un poco más racional. Ganó un candidato de la centro derecha. ¿Qué daño que le hizo Hugo Chávez a una parte de América Latina? Gracias a Hugo Chávez, se sabe ahora por las declaraciones del Pollo Carvajal ante la justicia americana, que Hugo Chávez financió a todos los populistas de izquierda en América Latina. Financió a los Kirchner en Argentina, financió a Fernando Lugo en el Paraguay, financió a Evo Morales en Bolivia. Metió el cáncer de lo que él llamó el socialismo del siglo XXI y perjudicó y empobreció a todos esos países. Ni qué decir Guatemala, ni qué decir Ecuador. Ecuador ya salió también, por suerte, pero también vivió en carne propia el populismo de Rafael Correa. Yo me acuerdo que cuando Rafael Correa está en el apogeo de su poder, era la época en que acá gobernaba Fernando Lugo también, en una discusión con un señor bastante inteligente, bastante grande ya también, pero afectado por el virus de la ideología, y me decía, lo de Rafael Correa es muy interesante. Después se supo que había metido la mano en la lata como loco. Bueno, así que lo mejor de lo mejor para el hermano pueblo boliviano. Esperemos que de una vez por todas tengan lo que merecen, que es una patria próspera, una sociedad que trabaja y progresa y vive como tiene que vivir, bien. Me hizo acordar esto de los 20 años de catástrofe en Bolivia, de los 20 años de catástrofe en Argentina, de los años de catástrofe en Ecuador, del camino que está siguiendo ahora Brasil. Y Brasil puede durar mucho más que 20 años porque es un país extraordinariamente rico. Tienen más, las vacas lecheras que van a exprimir los populistas son bastante más numerosas. Me hizo acordar esto de una sentencia de Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn es un escritor ganador del Premio Nobel de Literatura, cuya obra maestra se llama Archipiélago Gulag. Él dijo una vez, la ideología, refiriéndose a la ideología izquierdista, la ideología comunista y socialista, que es la que mató a 60 millones de ciudadanos de la Unión Soviética, de hambre y por persecuciones. Solzhenitsyn dijo una vez, la ideología le da a la maldad su anhelada justificación y al malhechor la necesaria firmeza y determinación. La ideología le da a la maldad su anhelada justificación y al malhechor la necesaria firmeza y determinación. Eso lo escribió en esa novela que les dije, El Archipiélago Gulag. Y esa frase es la clave para entender las mayores catástrofes del siglo XX. Los peores crímenes no son cometidos por quienes se creen malvados. Los peores crímenes
son cometidos por aquellos convencidos de su propia e inmaculada rectitud, de su propia superioridad moral. Y esta premisa de que son inmaculadamente rectos y que son superiores moralmente, sobre esta premisa se levanta la construcción de uno de los mitos más peligrosos del último siglo, la falacia de la superioridad moral de la izquierda. Esta pretensión hace que ellos, los que abrazan esa ideología, crean que tienen el monopolio de la compasión, el monopolio de la justicia. Y eso no es una simple arrogancia, es un error filosófico. Y lamentablemente ese error filosófico tiene consecuencias fatales. La creencia de la superioridad moral y del monopolio de la compasión sirvió a lo largo del siglo XX como permiso, como licencia para la tiranía, para el asesinato de quienes se oponían a su superioridad moral y también el asesinato en masa a una escala que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el centro, el núcleo de esta falacia? Yo creo que es el centro, el motivo en el que se ancla esta falacia es una perversión lógica fundamental. La santificación de las intenciones por encima de los resultados. ¿Se entiende, verdad? Ellos te plantean una serie de buenas intenciones. Y no les importa ver que quienes ya han manifestado esas intenciones y han implementado esas medidas hayan generado pobreza, hambre, muerte, porque los resultados en realidad no les importan. ¿Por qué no les importan? Porque al situar esa virtud de la supremacía moral que creen tener, al situar esa virtud en anhelos abstractos, por ejemplo, acabar con la pobreza, conseguir la igualdad, salvar el planeta, esas intenciones abstractas, en lugar de, en sus consecuencias concretas, la izquierda construye una fortaleza ideológica inmune a la evidencia. No le dan bola a la evidencia. Cada fracaso, cada empobrecimiento generalizado en un país, cada hambruna, cada matanza individual o colectiva, cada una de estas cosas no invalida la pureza de la intención original. Al contrario, racionalizan esos fracasos como prueba de que la utopía fue saboteada por los enemigos. O dicen, estos sacrificios son necesarios para llegar a la meta. O dicen, en realidad, eso no era comunismo. O en realidad, eso no era socialismo.
Cuando nosotros agarremos el poder, ahí sí vamos a hacer el verdadero socialismo que va a tener un éxito y todos serán felices. Entonces, un programa político, como cualquier otro, se transforma en un dogma, en algo cuasi religioso, donde la sangre que se derrama solo sirve para alimentar la flor, una flor muy venenosa, que es la flor de la autocongratulación moral. Se autojustifica porque sus intenciones eran buenas. No se detienen a pensar que el camino que eligieron para llegar a esas intenciones era absolutamente equivocado, era mortífero. Pero eso les pasa por arriba, se autocongratulan. Qué buenos que somos, quisimos hacer el bien. Matamos 50 millones de personas en China, pero quisimos hacer el bien. Y eso es lo que vale. O sea, esta manera de pensar se atrinchera en algo que se conoce como la falacia de la rectitud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la falacia de la rectitud? El pensamiento es así. Si mis intenciones son buenas, mis métodos no pueden ser criticados y mis resultados están garantizados. Es un silogismo muy simple, pero también muy perverso. O sea, deseo el bien. Mi propuesta busca el bien. Por lo tanto, mi propuesta es correcta y va a funcionar. Cuando no funciona, cuando fracasa, entonces funciona el otro mecanismo. Se fusiona, no, funciona dije, ¿verdad? Funciona el siguiente mecanismo. Se fusiona la intención con la verdad objetiva. La intención les basta. Hacen un desastre, matan de hambre a la gente, asesinan, fusilan, los meten en campos de concentración. Pero no importa eso para ellos, porque con esa forma de razonar anulan la capacidad de crítica y hasta demonizan el disenso. El que les avisa que esto ya pasó y que esto va a volver a pasar, se convierte en un enemigo al que hay que eliminar. O sea, si la propia oposición está santificada por las buenas intenciones, cualquier oposición no puede ser un desacuerdo intelectual, sino una manifestación de maldad y de traición. Si mis intenciones son buenas, el tipo que me discute, la gente que me discute, por lo único que tiene que puede hacer eso es por maldad o por traición al pueblo. Entonces, el que critica, el que se opone a los postulados de esta izquierda religiosa, deja de ser un adversario, se convierte en un enemigo, pero no de ellos. En su cabeza no son sus enemigos, son enemigos del bien, son la encarnación del mal. Y cuando un sector, una persona o un grupo es un enemigo del bien y la encarnación del mal, cualquier procedimiento contra esa persona, contra ese grupo está justificado. Si le matamos, matamos el mal. Si le matamos, eliminamos el obstáculo que tenemos para hacer el bien. Y de ahí sale un doble rasero, que es algo
de lo cual ya escribió Milton Friedman. Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y los programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados. La izquierda se autovalora por sus nobles deseos. Y ya que ellos tienen esos nobles deseos, la derecha, que se opone a esos nobles deseos, no puede tener razón. ¿Cómo va a estar en contra de los nobles deseos? Sí, pero maestro, mirá lo que pasó en Cuba, mirá lo que pasa en Corea del Norte, mirá lo que pasó en la Unión Soviética, mirá los 60 millones de muertos de hambre de Mao Zedong en China. Entonces, te dicen no. Eso no fue el verdadero comunismo, eso no fue el verdadero socialismo. O peor, te dicen, no, eso fue por culpa de la derecha. A la derecha se la juzga implacablemente por hechos en los que ni siquiera tiene participación. O sea, en resumen, a la izquierda le gusta ser juzgada por sus intenciones y quiere que a la derecha se la juzgue por sus hechos. Y esta asimetría de juzgamiento es peligrosa porque crea un sistema de irresponsabilidad moral. La izquierda recibe una exoneración, digamos, perpetua por sus fracasos, sin que importe cuánta pobreza real genere con sus acciones. ¿Por qué se la exoneran? Se autoexoneran porque ellos tenían buenas intenciones, ellos querían ayudarle a la gente. La mandaron al carajo como en Cuba. O como en Venezuela, hay 7 millones de venezolanos diseminados por toda América. Pero ellos tenían buenas intenciones. No van a hacerse cargo de los resultados malos. Y si las intenciones fueran suficientes, el siglo XX hubiera sido un paraíso. En cambio, el siglo XX fue un infierno pavimentado por las buenas intenciones. Lo que pasa es que también hay algo forense, digamos, algo científico, que actúa como implacable termómetro del socialismo. Los resultados están a la vista. Entonces, lo que la gente percibe es que lo que ellos hacen es buscar excusas. No se hacen cargo del quilombo que hicieron. Por ejemplo, la promesa bolchevique que instaló Lenin y después Stalin en la Unión Soviética, la promesa era paz, tierra y pan. Y con esa promesa, con esa intención supuestamente de paz, tierra y pan, hicieron un régimen que causaron la muerte entre la Unión Soviética y China de más de 100 millones de personas. En Camboya, la utopía agraria de los Jemeres rojos, ya les conté una vez lo que hizo Pol Pot en Camboya, ¿verdad? Pol Pot, el tarado líder que sacó a todos los ciudadanos de todas las ciudades, vació todas las ciudades de Camboya cuando tomó el poder y los llevó a todos al campo. Se murieron de hambre y de enfermedades y de tristeza como moscas. ¿Cuál era el lema de Pol Pot, el líder de los Jemeres rojos? Tenemos que romper con el pasado. ¿Y en qué terminó eso? En un genocidio,
el 21% de la población murió en menos de 4 años. En Cuba, las promesas de justicia social de Fidel Castro crearon una dictadura totalitaria que ya durante más de 6 décadas, estamos por llegar a 6 décadas y media, o ya pasamos, aplastó esa dictadura totalitaria cualquier disidencia, partido único, prensa en poder del Estado, hambre y ahora falta de energía eléctrica. En Venezuela, el socialismo del siglo XXI de Chávez, ¿qué hizo? Provocó el peor colapso económico de cualquier país en tiempo de paz. En tiempo de paz cayó el Producto Interno Bruto en un 80%. Más de 7 millones de venezolanos salidos del país buscando un mejor horizonte. O sea, hay un patrón que es ineludible. El patrón de las buenas intenciones, de la superioridad moral de la izquierda que se traduce en catástrofes. Y eso es un patrón, no es accidental. Friedrich Hayek, un gran pensador y economista, demostró que el socialismo, en cualquiera de sus versiones, que tiene siempre la planificación centralizada como alma, la planificación centralizada conduce lógicamente al totalitarismo. Al destruir los precios de mercado, la planificación centralizada se vuelve económicamente irracional. Genera escasez, genera mercado negro, con suerte, si están todavía los productos, y después el colapso. Los planificadores, que es de una soberbia espantosa, no se puede planificar la economía. Los planificadores, imbuidos de su superioridad moral, no pueden admitir el error de la teoría. Entonces el fracaso se atribuye a saboteadores, a, entre comillas, enemigos del pueblo, y eso genera el terror del Estado, la persecución de esos, entre comillas, enemigos del pueblo, que son los que hicieron que fracase su planificación central. Y ahí salen las checas, los gulags en Siberia, los killing fields en Camboya. Hay que ver esa película, Killing Fields, la película basada en hechos reales. Un fotógrafo camboyano que estaba al servicio de un periodista norteamericano en la guerra de Vietnam. Cuando se retiran los Estados Unidos, tratan de llevarle, pero no consigue, y se queda ahí, se escapa, se va a su país, a Camboya, y en Camboya le llevan, por supuesto, como a todos los demás, a unos campos de reeducación. Y pasan un montón de cosas. Él después, por fin, pudo escaparse a los Estados Unidos, y hasta hace poco, no sé si hasta ahora, trabajaba como fotógrafo en el Washington Post. Bueno, vean la película, Killing Fields, Campos Asesinos. Bueno, decía, la Checa, Siberia, Killing Fields, no son desviaciones del socialismo, son sus instrumentos lógicos y necesarios. Hace unos años, cuando empezó un gran levantamiento en Cuba, a dos ñatos que hicieron una canción, le condenaron a 25 años de prisión. El terror, el encarcelamiento aleccionador, que es lo que funciona en Cuba.
Entonces queda otro tema para analizar, la persistencia de esta ideología. ¿Cómo sigue habiendo socialistas? ¿Cómo sigue habiendo regímenes empobreciendo a su gente? A pesar y frente a la evidencia catastrófica. Eso no es un simple error intelectual. Eso tiene que tener un arraigo psicológico, una patología. Una patología que busca una satisfacción disfuncional de necesidades humanas. Hay un economista, Thomas Sowell, búsquenle a Thomas Sowell para saber quién fue, hizo un diagnóstico. Dijo, el socialismo es la visión de los ungidos, una élite que se cree dueña de una sabiduría y de una compasión superiores al resto. Y entonces tienen la misión sagrada de rediseñar la sociedad. Y esta visión no busca ser probada, sino que le da una gracia especial que le pone a sus seguidores, a sus creyentes, en un plano moral más elevado. Es la manifestación moderna de lo que Friedrich Nietzsche llamó la moral de esclavos nacida del resentimiento. Una moralidad inventada por los envidiosos que declaran malvades, por hablar en lenguaje inclusivo, las cualidades de los exitosos y exaltan la debilidad como bondad. Una moralidad inventada por envidiosos que creen que las cualidades de los exitosos son cosas malvadas y entonces exaltan la debilidad o la falta de ganas de trabajar como bondad. ¿Y cómo? ¿Por qué pervive esta ideología ante tantas pruebas de que no funciona, de que es de terror? Y pervive a través de la hegemonía cultural que consiguieron en la educación. Generaciones enteras fueron adoctrinadas en una visión social de izquierda que presenta al progresismo y a las ideas socialistas como un bien inmanente, intocable, axiomático. Eso es, por ejemplo, la ideología woke, que opera como un sistema de moralidad absolutista, que reduce al individuo a sus entidades de grupo, su raza, su género, su orientación sexual, y entonces establece esa ideología woke una jerarquía moral rígida, inapelable. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los oprimidos, los que ellos llaman oprimidos, los que ellos etiquetan de oprimidos, pasan a ser virtuosos. Y los opresores privilegiados, los que ellos consideran opresores, esos son culpables. Y esto, lamentablemente, anula el pensamiento crítico, que está basado en hechos y en resultados, y exige una conformidad ideológica. En la cultura woke
Y la amenaza es la cancelación. Si vos no sos woke, te cancelan. Y lamentablemente, el pensamiento conservador que tiene mucho de sentido común, durante mucho tiempo claudicó aceptando el marco moral impuesto por la izquierda. En lugar de desafiar esas premisas que se caen de inconsistente, limitó la derecha conservadora, limitó su crítica a la eficiencia. O sea, adoptando el papel de, bueno, vamos a esperar a cómo termine. Mira, terminó mal, están todos pobres, se murieron tantos millones, no hay prensa libre, están presos los que protestan. Y eso no sirve. En España le dieron un calificativo espectacular a eso, la derechita cobarde. La cobardía de la derecha le cedió el terreno moral y se quedó mirando, estos van a fracasar. Y sí, van a fracasar. Van a crear muchos pobres, van a meter presos a los que piensan diferente, todo. Pero, y siguen ahí. Por suerte, en los últimos años, hay una reacción en pos del sentido común. Y nació de la gente, no de los intelectuales de la derecha ni de los partidos de la derecha. La gente empezó a reaccionar en contra del wokismo. Empezó con el espectáculo, haciendo que fracasen una y otra película woke. La Sirenita Negra, Blancanieves que no quiere que le bese el príncipe, que sale a luchar por el pueblo, que es una mujer empoderada. Fracasaron. La gente reacomodó los tantos. Bueno, es muy pretencioso reacomodó. Está reacomodando los tantos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que los intelectuales de la derecha articulen una visión moral propia y contundente. La única manera de hacer progresar el pensamiento racional, el pensamiento científico, es luchar contra esta falacia y luchar desde la base de esta falacia. Ahí está, por ejemplo, el triunfo de Javier Milei en Argentina, que ahora soporta ataques de todos lados, porque si hay algo que sabe hacer la izquierda es no aceptar su derrota electoral y tratar de tumbar los gobiernos. Ni un gobierno, un solo gobierno en Argentina que no sea peronista pudo terminar. Mauricio Macri, al resto lo tumbaron. A Raúl Alfonsín lo tumbaron a De la Rúa. Pero vamos, el éxito de Javier Milei no provino de ofrecer un estatismo más eficiente, sino de un ataque frontal a la legitimidad moral del socialismo. No dudó en calificar como lo que es, una basura, un cáncer, un virus mental que lamentablemente corroe a las sociedades. La batalla no es técnica, la batalla es moral. Y si la derecha pretende jugar en el campo de la izquierda, va a perder, como estuvo perdiendo siempre. El veredicto de la historia es concluyente. Una ideología con un legado de más de 100 millones de cadáveres no tiene, desde el punto de vista de la lógica y del sentido común, no tiene ningún derecho a reclamar una superioridad moral. La verdadera moralidad
no está en las intenciones, sino en los resultados. No está en la arrogancia, sino en la prudencia. No está en la autocongratulación, qué bueno que soy, chuy, chuy, sino en la responsabilidad. Nosotros tenemos un deber, el deber de ejercer una vigilancia implacable para que no perdamos nuestras libertades, que son imperfectas, pero que son reales. Y reconocer al demagogo, que es el que se autoproclama progresista, y que una vez más viene armado con supuestas buenas intenciones y un plan perfecto para que todos seamos iguales y felices. Reconocerlo como el enemigo más peligroso de la humanidad. Volviendo al principio, espero que el nuevo presidente de Bolivia entienda a cabalidad esto. Que no caiga en la serie de trampas que le van a atender. Que haga a Bolivia grande de nuevo, que es el lema del Partido Republicano y que también adoptó Javier Milei. Make Bolivia great again. Se abre un tiempo de esperanza para los hermanos bolivianos. Esperemos que eso termine en una Bolivia próspera, en el pueblo boliviano, dejando atrás una pesadilla que duró nada menos que 20 años. Se dice rápido 20 años, ¿verdad? Pero es mucho tiempo. Esperemos que tenga, gracias, la fortuna de que quedó atrás por fin el infierno socialista. Bueno, vamos a escucharle ahora a nuestro periodista deportivo exclusivo, Santiago Luis Pascual Cáceres Fraquia, más conocido como El Calvo. Este ya me mandó antes, el viernes, seguramente que hoy o mañana me va a mandar lo del clásico, pero vale la pena escuchar esto también. A ver. Para empezar, perdón por la ausencia, fueron tipo semanas difíciles, entonces vuelvo con todo ahora sí. En las eliminatorias de Europa, Bélgica le ganó 4-2 a Gales, Macedonia del Norte empató 1-1 con Kazajistán, Ucrania le ganó 2-1 a Azerbaiyán, Eslovaquia 2-0 a Luxemburgo, Eslovenia empató 0-0 con Suiza, Kosovo le ganó 1-0 a Suecia, Alemania 1-0 a Irlanda del Norte y la sorpresa, Islandia empató 2-2 contra Francia. El martes, Estonia empató 1-1 contra Moldavia, Inglaterra le ganó 5-0 a Letonia, Andorra perdió 3-1 contra Serbia, Irlanda le ganó 1-0 a Armenia, Turquía le ganó 4-1 a Georgia y Portugal empató 2-2 contra Hungría. En amistosos jugó Paraguay contra Corea y perdimos 2-0. Pero esto sirve para probar el equipo, así que calma. Ayer en el Mundial Sub-20, Marruecos empató 1-1 contra Francia. Igual, mismo encuentro que en el Mundial de Qatar, pero esta vez ganó Marruecos por penales y pasó a la final. Y Argentina le ganó 1-0 a Colombia, así que se pudo haber repetido la final del Mundial de Qatar, Argentina-Francia, pero ganó Marruecos, así que tenemos una Argentina-Marruecos en la final del Mundial Sub-20. Y hoy juega General Caballero contra Tembetare. Y bueno, para agregar algo, este domingo es el clásico y mi predicción es legalmente un 0-0. Así que vamos a ver cómo sale. Y bueno, el dato curioso es que Cabo Verde de África
clasificó al mundial por primera vez en su historia. Pero ¿qué es lo raro acá? Número uno, es el país más chico en territorio en jugar un mundial. Son un conjunto de islas, tipo, sí, las islas ni siquiera están pegadas a África. Y tienen 500.000 habitantes y solamente son ahora el segundo país con menos población en jugar un mundial, porque el primero es Islandia cuando jugó en 2018, pero el país más chico en jugar un mundial es Cabo Verde. Y otra cosa sobre Cabo Verde es que o sea, más caboverdianos fuera del país que en el país. Hay más de 1 millón que están fuera del país. O sea, que tienen raíces. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como no tenían equipo, o sea, tan buen equipo, buscaron de jugadores de liga europea o cualquier liga que tengan raíces caboverdianas. O sea, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela. Entonces le contactaban y le decían, che, ¿querés nacionalizarte para jugar con nosotros? Y ya que no tenían oportunidad en su selección, se iban con Cabo Verde y mira lo que llegaron ahora al Mundial 2026. Ahí está, qué grande Santiago Luis Pascual Cáceres Fraquia. También tenemos un mensaje de voz del popular Aquiles Meo. A ver qué dice Aquiles Meo. ¿Qué sé, tío Alberto? Derecha a réplica. El otro día le escuché al apreciado Jaegli, el senador Jaegli, decir unas cosas, viejo, de que supuestamente el doctor Francia le apresaba a los españoles y les tenía hasta que se morían todos. Más o menos eso fue lo que dijo, sin causa alguna. Y probablemente no tiene toda la información el señor, o miente descaradamente, porque eso no es cierto. Don Carlos le contrata a un oficial austríaco, el coronel Monkestern, y le encarga que el tipo haga una historia de la dictadura del doctor Francia. Y vos sabés que el tipo agarra con los papeles que había en aquella época, que era reciente, el tipo le entrevistó a la gente que sobrevivió. ¿Y vos sabés qué dijeron? Sumó toditos y no llegaban a 60 las personas muertas por fusilamiento o, por ejemplo, en todos los 30 y pico de años del doctor Francia. Y nadie dice eso. Viejo, los perros hasta ahora dicen que era una cruenta dictadura, que ni siquiera había música. Y yo te recomiendo que en internet ya está libre. Hay un libro que se llama El doctor Francia, visto y oído por sus compatriotas. Y vos sabés que en este libro agarra, el tipo compila, es un libro viejísimo, ya está libre en internet, se encuentra. Agarra y compila todos los artículos escritos, las cartas, los mensajes del doctor Francia. Y no hay nada de eso. Es más, a los españoles particularmente, eran los que tenían la plata, eran los dueños de la plata. Y eran los más grandes prestamistas. Entonces eran un peligro porque ellos podían financiar tranquilamente una revuelta. Eso nomás. Y seguimos escuchándolo. Que pases bien. Ahí está Aquiles Meo. Dice, Aloha, a tu criterio, porque a mi manera un poco, Paraguay es o no socialista. Me parece que tiene ambas puntas. Es socialista en ciertos lugares, pero también no lo es. Hay algunos atisbos de populismo en nuestro país. Se trató de llevar así el socialismo a nuestro país. Acuérdense, Nicanor cambió el estatuto del Partido Colorado, se ponía la boina de Chávez
tenía un proyecto para hacer también a Paraguay parte del socialismo del siglo XXI. Increíblemente, ese esquema fracasó gracias a Lugo. A Lugo le ayudó Chávez, él era un cura socialista, pero no contaban con que Lugo no iba a trabajar. Se dedicó a conocer señoritas. Gracias a eso nos salvamos, porque si ganaba probablemente la candidata de Nicanor, se hubiera profundizado el tema. Sin embargo, eso es un poquito de populismo, pero no existe ni la menor posibilidad de que tengamos una economía centralizada, que es lo que funda los países. Tomás. Que capo, Albert, excelente, así es. Ojalá estén escuchando los zurdos desatinados, dice acá Miguel Fiori. No creo que me escuchen a mí. Dice acá, nos manda una. Bueno, vamos a mirar después de Sarcoma. Buenas tardes, Alberto. Estuve haciendo zapping en varios programas. No estoy notando los medios escandalizados por las declaraciones del Pollo Carabajal sobre la financiación de campaña electoral del ludismo. Y no, lo ocultaron. Pero todos sabíamos eso. En realidad. Era el modus operandi en ese momento de la izquierda. Me acuerdo que a Lula le enviaron en cajas de whisky los dólares. Una parte se descubrió. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tienes que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso, ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.